para pasarla hacia el cóndor. Por lo tanto, representa un sol que empieza a reactivarse en nuestro territorio para que descienda la información. ¿Cómo se hace esto? Desde las montañas de Antioquia, entonces, ese centro magnético llega justamente a la región de Bacatá, ¿sí? Aquí, Bogotá. Como toda la región de Cundinamarca representa el centro de este territorio, que es el sol, ¿sí? El sol de la frecuencia que empieza a activarse, aquí hay otra responsabilidad, que es que cuando la región de Antioquia envíe toda esa frecuencia en conciencia y humanos conscientes desde la región de Antioquia empiecen a pasar esa información hasta este territorio, aquí hay que hacer otra cosa diferente. Ya no absorber la energía del norte para pasarla hacia el sur, sino empezar a girarla en espiral, como una especie de espiral áurea, ¿sí? Que va a irradiar esta energía desde el centro de esta ciudad, sobre todo desde la plaza de Bolívar, ¿no? Desde la plaza de Bolívar, desde ahí empezar a mover esta energía hacia afuera, hacia arriba, toda la energía de Bogotá, hasta la activación de toda la región de Cundinamarca para expresar toda la región de Colombia. Dentro de esta historia, en Persia, el corazón de nuestra gran serpiente que recorre las montañas, dentro de esa historia descendieron muchos símbolos que también nos iban a explicar la ascensión del corazón y la ascensión de la rotación del fuego de la Tierra, del magnetismo de la Tierra. ¿Cómo se iba a dar esto? Esos símbolos iban a quedar en nuestra historia y se iban a repetir una y otra vez. Ahí iba a haber gente que los iba a retomar una y otra vez para que podamos nosotros tomar esa información y recuperarla. El problema es que últimamente la mayoría de los símbolos que descendieron en la antigua Persia para poder traer toda esa información, la tomaron sectas o agrupaciones que hoy en día no nos han hecho demasiado bien en la historia, ¿sí? Grupos como masones, Illuminatis, y para nosotros ahora en Colombia un símbolo importante, que es el que retomó un señor que se llamó Adolf Hitler. ¿Se acuerdan de ese hombre? ¿Tan bueno? ¿Sí? Bueno, ese señor lo que hizo fue estudiar mucho sobre historia antigua. No se la inventó, estudió mucha historia antigua y recuperó historia de un pueblo que estaba en Nepal, que se llamaban a sí mismos los arios, ¿sí? Entre Nepal y Tíbet, parte de Persia también, con lo que hoy es la región india de Cachemira. Toda esa región tenía un símbolo muy importante que hoy lo conocemos como la esvástica, ¿sí? ¿Se acuerdan de la esvástica? Sí. Bueno, olvídense de lo que pasó en 1940. ¿Ah? No tiene nada que ver, estamos hablando de algo que pasó en el 10.000 al 7.000 antes de Cristo. ¿Sí? En esa época desciende la información a nuestro planeta, a nuestra Tierra, de la rotación magnética del Sol y la activación del Sol. El símbolo del Sol es justamente la esvástica girando, ¿sí? Constantemente, a través de una espiral. Esa esvástica lo que hace es propulsar la energía solar. Entonces, ¿qué sucedió? Desde aquel momento en Tíbet y Nepal, de Cachemira y toda esa región, se toma, esta gente de Alemania toma esa información y vuelve a recuperar, como que ellos se hacen llamar hijos del sol, ¿sí? Entonces vuelven a recuperar el simbolismo persa y tibetano de la esvástica, pero no tienen nada que ver con los nazis, ¿sí? Eso es otra historia diferente. ¿Qué sucede después? Aquí en América también empiezan a llegar muchas de esas informaciones y energías. Dentro de eso, todo el año pasado estuvimos hablando de cómo los países van mostrando formas y van mostrando cómo a través de la frecuencia que emana cada territorio se van marcando los límites. Más allá de que nosotros digamos, bueno, uno compró tierras a otro y entonces se extendió el límite, hubo una guerra y hasta ahí se mostró el límite. La frecuencia de la Tierra es la que a veces muestra hasta dónde llega el límite. ¿Por qué eso? Porque la conciencia humana sigue, por más que no nos demos cuenta, la frecuencia de la Tierra, como los pájaros cuando vuelan, los cetáceos cuando nadan. Entonces, nosotros mismos en nuestra historia vamos moviéndonos según la frecuencia de la Tierra, que nos impulsa a invadir otros países, que nos impulsa a meternos hacia adentro, a trepar una montaña, a irnos a cruzar un río, un océano. Las migraciones, todo eso es parte de la frecuencia de la Tierra que nos impulsa a movernos. Cada frecuencia de la Tierra tiene una emanación diferente de frecuencia que, si lo pudiésemos escuchar, formaría una especie de canción alrededor del mundo.
Es más, la ciencia ya lo está escuchando, como lo dije el otro día en el taller. Si vamos desde afuera del planeta, podemos empezar a escuchar un sonido que empieza a ser como musical, que viene desde los planetas. Antes no se escuchaba, pero hoy los jóvenes sobre todo empiezan a escucharlo mucho más. La música electrónica es lo que más se asemeja a esa frecuencia. ¿Por qué la música electrónica? Porque son frecuencias que bajan, se mueven constantemente de un lado al otro, ¿sí? Sin un orden específico, sino uniendo todas las frecuencias diferentes en una misma canción. Esas diferentes frecuencias hacen que entre los planetas se escuche una música similar a la electrónica. Pero si los empezamos a escuchar en cada territorio, puede que escuchemos que cada piedra, cada región, cada montaña emite un sonido que podemos escucharlo como una canción. Y empieza a ser toda una especie de canción alrededor de todo el planeta. Nosotros, sin darnos cuenta, seguimos esa frecuencia. Ahora nos toca hacerlo consciente. ¿Qué tiene que ver todo esto? En que cada país ha tomado de la forma que el territorio necesitaba que los humanos tomasen conciencia sobre ese territorio. Por eso mismo empezamos a buscar la forma de cada país para que nos contara qué era lo que teníamos que hacer en cada país. Colombia, ahora no tengo ningún mapa para mostrarlo y que lo vean muy claro, pero después fíjense en sus casas. Colombia, si unimos la parte de La Guajira hacia Leticia, en una especie de movimiento de serpiente, y desde la otra punta, desde donde limitamos con el sur de Venezuela, ¿sí? Y Brasil, hacia el otro lado, casi enfrente de lo que es Cali, lo volvemos a unir así, se forma una gran esvástica, ¿sí? Fíjense después en un mapa. Y el cruce de esas dos líneas, de esas dos S o serpientes, es Bogotá, es decir, la región de Cundinamarca en realidad. ¿Qué significa eso? Que aquí este país representa un sol que debe rotar y empezar a moverse, ¿sí? Olvídense de 1945, vuelvo a repetir. Esto es un sol que empieza a moverse y la simbología desde hace miles de años nos lo muestra a través de la frecuencia de la Tierra, que ha modificado nuestros límites para que hoy sepamos hasta dónde y por dónde mover nuestra frecuencia de conciencia. Si hay por lo menos unas 100.000 personas que en cada país son conscientes de esto y lo empiezan a trabajar día a día, semana a semana, mes a mes, entonces la frecuencia del país empieza a elevarse, ¿sí? Por lo menos 100.000 a 150.000 personas que estén trabajando en cada país con esta frecuencia. Entonces, si ya tenemos más o menos eso sabido, lo que queda ahora es ver cómo empezamos a trabajar sobre eso. Aquí en estas regiones tenemos que tener en cuenta lo siguiente: no trabajamos solos, ¿sí? Cada región no trabaja solo, sino que es una conjunción. Desde México hasta el sur de Argentina, el punto medio es Colombia también. Desde el norte de México, sur de Estados Unidos, hasta el sur de Argentina. El punto también es Colombia. Pero todos están haciendo algo. El norte de México representa el gran sabio, el viejo que nos pasa la información. Son los primeros seres, desde ahí las tierras Hopi, Lakota, también los del sur en México, ¿sí? En el centro de México, la gente del desierto de México, hasta las rodillas del gran viejo que es Yucatán, Chichén Itzá, ¿sí? Hasta el pie, la planta del pie que representa el lago de Nicaragua. Toda esa región nos envía la información a nosotros para poder recuperar la frecuencia y enviarla hacia el sur. La frecuencia que nosotros enviamos hacia el sur tiene que ver con el trabajo que tiene que realizar el sur. El sur del continente sudamericano va a ser el que reciba a mucha inmigración en el futuro, y ya lo está haciendo, para volver a resurgir en una nueva humanidad. Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, sur de Chile, parte de Ecuador, toda esa región es la que va a empezar a recibir la nueva frecuencia de un montón de personas que vienen desde otros países, que van a buscar el resurgir de la humanidad. Nuestro gran cuerpo que está debajo en el sur representa en su geografía a una gran mujer, la Gran Madre. Esa Gran Madre es Argentina, que tiene la panza embarazada. Su espalda y su sostén es Chile, que es la columna vertebral, ¿sí? La cabeza de esto, de la conciencia de qué debemos hacer, es Bolivia, que está encima de Argentina. Perú es el espíritu, ¿sí? Pero recordemos lo siguiente: nosotros somos seres físicos, emocionales y mentales, constituidos por un cuerpo, un alma y un espíritu.
Pero el espíritu, cuando necesita la información esencial de qué hay que hacer, se va hacia el sol, ¿sí? Es decir, se conecta con nuestro sol. El sol se conecta con el sol central, y el sol central con todo el universo. Nosotros entonces tenemos cuerpo, espalda, cabeza, espíritu, la gestación, que es Uruguay, la madre protectora y la que abre el corazón, que es Brasil, el cóndor también, Paraguay, que es la información que está oculta de todo el plan que tenemos que realizar. Y después de todo eso, nosotros tenemos que pedir la información al espíritu, porque el cuerpo no puede gestar nada nuevo si no le pregunta al espíritu. Si el alma no tiene conexión con el cuerpo, que es Bolivia, entonces Bolivia no tiene la conciencia para decirnos a Argentina qué hacer. Y Argentina hace cualquier cosa, y Bolivia también. Pero Bolivia le tiene que preguntar al espíritu, a Perú, qué es lo que tiene que hacer. Pero el espíritu, ¿a quién consulta? Al sol, que es Colombia, ¿sí? Colombia es el sol que trae la información al espíritu para que el espíritu se le dé la conciencia del alma y el alma lo pueda plasmar en el cuerpo, que es Argentina, Chile, Uruguay. Entonces, todo esto representa un trabajo en equipo muy grande. Nosotros como países estamos separados en cultura, creencias, religiones y un montón de otras cosas. Guerras, conflictos antiguos, desde hace miles de años y sobre todo desde hace unos 500 a 200 años que fueron nuestras independencias, en que nos separamos y muchos no quisimos saber más del otro que estaba al lado. ¿Eso qué hace? Que nuestra conciencia humana nos separe el territorio y se pierda el sentido por el cual vinimos acá. Ahora es necesario que alrededor de 150.000 personas en cada uno de esos países esté trabajando en red para que realmente funcione ese tejido magnético que tenemos que realizar a través de la conciencia. Por eso creamos nosotros los grupos de Harwitum en cada provincia, en cada región y en cada país, para que juntos empiecen a crecer y empiecen a trabajar en red sobre lo que tenemos que hacer. ¿De qué manera? Sin que nadie nos diga qué hacer, solamente sabiendo las bases de dónde estamos parados, cuál es nuestra historia, por qué tenemos que estar unidos, y a partir de ahí cada uno sabe lo que tiene que aportar para que ese plan se geste y se dé, ¿sí? Cada uno va a saber lo que tiene que ir aportando al resto. Lo importante aquí, entonces, volviendo a Colombia, es recordar que este territorio representa justamente el sol. Para que ese sol gire, necesitamos hermanar dos regiones que, según he visto estos últimos días, no están demasiado hermanadas: Antioquia y Cundinamarca, ¿sí? Bueno, cada uno sabrá por qué. Entonces, la cuestión es empezar a unir esos territorios en fuerza de conciencia, porque la energía que tenemos que trabajar aquí en Cundinamarca viene desde Chocó, Antioquia, ¿sí? Por lo tanto, esas dos regiones son las que van a traer la energía por el canal de Panamá para poder hacer que aquí se geste esto. ¿De qué manera lo gestamos aquí? ¿Cómo es lo que vamos a hacer? El grupo de Harwitum, desde el año pasado, desde agosto que pasamos por aquí, el 1 de agosto creo que estuvimos aquí. Sí. ¿Sí? Desde que pasamos por la laguna de Guatavita, desde ese momento se empezó a trabajar sobre las catedrales. ¿Por qué las catedrales? Porque las catedrales, otra historia importante a contar, las catedrales se construyeron sobre los puntos y focos de poder de la tierra. Focos de poder que ya los pueblos, como aquí, por ejemplo, los muiscas, ya conocían, ¿sí? Sabían cuáles eran, dónde estaban y cómo utilizarlos. Lo que pasa ahora es que estamos en otro tiempo histórico. Desde luego que ya no es solamente la cultura antigua, aborigen, la que nos va a decir de qué manera activar esto, porque ya el cambio del sol se dio. Y como el cambio del sol se dio, necesita que nosotros también, los que venimos de las estrellas, nosotros los que desentonamos con la tierra, ¿sí? Los que estamos aquí sin darnos cuenta de por qué llegamos, empecemos a hacer nuestro trabajo. Y eso es a través del fluir y a través de las directrices de las estrellas, no solamente de la madre tierra. Es unir cielo, tierra. Entonces es importante innovar la forma en que vamos a conectar esto. Una de las formas de que se ha innovado esto desde hace unos cuantos siglos atrás lo han hecho los masones, ¿sí? Los masones han sido muy importantes para esta historia, para nosotros, porque desde el principio, desde hace 2000 años, la masonería que surgió entre Grecia, Mesopotamia, Egipto, y fue yendo hacia Europa como una de las posibilidades de construir para la divinidad, ¿sí? Trayendo la energía a través de la construcción.
que era la manera en que Egipto lo hacía, en que Mesopotamia lo hacía, ellos intentaron hacer lo mismo a través de la construcción de las nuevas pirámides sobre la tierra. Las nuevas pirámides son las catedrales. Las catedrales sobre la tierra lo que van a hacer es trabajar lo mismo que trabajan las pirámides. Toda catedral construida por masones no es católica. El catolicismo se le mete adentro y trabaja el catolicismo, pero en realidad la estructura es de Medio Oriente y tiene que ver con la canalización de energía cielo-tierra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Utilizarla, ¿sí? Tenemos que empezar a utilizarla correctamente para que nosotros podamos revitalizar ese circuito. ¿Qué fue lo que pasó hace mucho tiempo? Cuando llega la Inquisición aquí a América, los pueblos de América empezaron a ser conquistados. Al ser conquistados, se dieron cuenta los que venían de Europa que cada lugar que esos pueblos de América tenían ya estaban conectados con la divinidad. Por lo tanto, tenían que construir ahí sus catedrales. Las catedrales todas iban a estar conectadas con la catedral más grande del mundo, San Pietro, en el Vaticano, ¿sí? El Vaticano es como si fuese la computadora mayor. Es el punto de donde sale toda la información que alimenta todas las otras computadoras, como desde donde sale Internet, la base de Internet, digamos. Todas las otras computadoras de América, entonces, esas grandes catedrales, van a emitir lo que el Vaticano diga, lo que la energía del Vaticano esté diciendo. El Vaticano está justamente en la articulación del codo en el brazo izquierdo, del corazón en Europa, Roma, ¿sí? Por lo tanto, lo que hace el Vaticano es recibir energía, toma la energía. ¿De dónde? Del resto de América, ¿sí? El brazo izquierdo, el recibir. Por eso mismo, esa recepción de energía que está teniendo, ha hecho que exista la Inquisición, que haya la toma de poder, que haya la toma de los minerales, de la información de América y que se vaya toda para Europa y se pierda en cierta forma en Europa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en esto, en esta historia actual? Que cada una de las catedrales, como está construida en los focos de poder, por ejemplo aquí, como explicaba el arquitecto Roberto, lo que sucede en Bogotá, por ejemplo, es que hay 33 iglesias. Es un poco como que es demasiado obvio, ¿no? 33 es un número maestro de la ascensión, ¿sí? Entonces, si hay 33 y las 33 están puestas en forma de espiral dentro de la ciudad, ¿qué significa eso? Que esas 33 iglesias y catedrales lo que hacen es impulsar la frecuencia y la conciencia de ese sol. Si esas catedrales empiezan a moverse y a girar y a conectarse con todas las lagunas sagradas hasta Guatavita, toda la esencia del sol de Colombia empieza a activarse. Y no solamente ayuda a Colombia, sino que permite que esta información llegue a Machu Picchu, Paititi, Cusco, Titicaca, Salar de Uyuni y a todas las regiones hacia el sur, los volcanes de Chile, a todo el centro de Argentina, hasta los pies en Ushuaia. Entonces, esa información del sol es importante que se active. Ahora nosotros tenemos una ayuda superior a todo esto. Yo creo que el plan sabe qué ubicar en cada lugar, ¿no? Yo desde México venía explicando que las catedrales habían que ser trabajadas como a través del sonido, luz y forma. Es decir, trabajar la geometría sagrada a través de dar una luz, una conciencia, podríamos llamar, ¿sí?, a ese monumento, a esa construcción, y a su vez agregarle sonido, música, cuencos o lo que sientan que tienen para aportar a través de la frecuencia para elevar la frecuencia. El hecho de que de repente hace unos 1800 años algunas personas que escucharon lo que dijo el abuelo de ellos, que le dijo su tatarabuelo, que una vez en un monte dijo Jesús. O sea, que imagínense que le llegó cualquier cosa, ¿sí? Cuando llegó el mensaje así muy distorsionado de lo que había dicho Jesús en su momento, cuando lo escriben en la Biblia, pasan todo al revés prácticamente. Es decir, empiezan a llorar por Jesús en lugar de reírse como él decía que había que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Toda la red magnética en la que antes se honraba la tierra, de repente se empezó a honrar a un muerto sangrando, ¿sí? No le va mucho a los crísticos que se los honre ahí colgados como si fueran un chancho, un cerdo, por venderse, ¿no? La cuestión es que
¿qué sucede? Ese dolor y ese trauma durante 1800 años que se empezó a infundir, a dar ese mensaje, llegó aquí a los centros de poder. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Esos centros de poder que canalizan cielo-tierra empezaron a emanar ese mismo dolor. Que ¿qué hace? Lo irradia hacia los restos de la tierra y por lo tanto América agachó la cabeza y se olvidó y empezó a perder la conexión por miedo, dolor, angustia, pena. Cosas que fueron traídas de Europa y que acá mucho no había, como la gripe. Entonces, todas esas cosas que se trajeron para acá borraron la información de lo que realmente teníamos que hacer en estas tierras. Hoy, sabiendo la historia, recuperando la historia y sabiendo dónde están los puntos de poder, podemos recuperar toda esa frecuencia. Sonido, luz y forma son las formas a través de las cuales vamos a reactivar esto. Por eso es importante cantar, reírse, traer conciencia y geometría correcta dentro, activar esa geometría, esa espiral dentro de Bogotá, por ejemplo, para poder empezar a trabajar otra vez con esa frecuencia que realmente tienen que irradiar esos centros de poder. La ayuda que tenemos es que era muy difícil hacerlo con Ratzinger. ¿Se acuerdan de Ratzinger, no? ¿Sí? Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque el brazo seguía tomando energía, porque no iba a Sudamérica. El plan que hace, ¡zac!, lo saca, ¿sí? Lo saca y dice, es momento de recuperar la energía en Sudamérica. ¿Qué hacen? Ponen un papa argentino, ¿no? Es muy obvio el mensaje. No sé si es bueno para nosotros como argentinos un papa argentino, pero lo bueno es que ya mandaron un papa argentino para que termine con la iglesia, ¿no? Ya están terminando con todo, así que una cosa más no viene mal. Entonces este fin de ciclo, ¿qué implica? Implica que de repente en el Vaticano la energía del Vaticano se convierte en sudamericana y por lo tanto toda la frecuencia del Vaticano empieza a permitir que nosotros en Sudamérica reactivemos, según la energía sudamericana, otra vez las catedrales o las piedras centro de poder, como aquí por ejemplo, que por suerte no construyeron ninguna iglesia, ¿no? Pero las piedras están, ¿no? Están los centros de poder. Hay que recuperarlos, intentar ir todos los días o siempre que se pueda a mantener eso y cada tanto, sobre todo en algunas lunas especiales, en algunos soles especiales, en algunas fechas especiales, unirse todos juntos para trabajar y en algunas fechas más especiales trabajar en red con todos los países que estamos haciendo. Como hicimos el año pasado, que en muchos lugares trabajamos en sintonía con cada ciudad, desde Europa, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, con todas las regiones, incluso gente de Australia, Asia y África también se nos conectaban en el trabajo. Eso no se tiene que perder, no fue solo para el 2012. Lo que estamos haciendo ahora es la etapa de reconocimiento de qué es lo que nos toca a nosotros hacer en cada región. Como decía entonces, lo que tienen que valerse es de la intuición, ¿sí?, de qué es lo que vamos a hacer. Pero la tarea empieza sobre todo a partir del 2014. A partir del año 2014-2015 empieza una tarea en la que no podemos parar, en la que tenemos que sí o sí trabajar sobre la energía de esos territorios. Este año 2013 es el año que nos dice a nosotros, siéntense y piensen en qué están haciendo y si realmente están dispuestos en el 2014-2015 empezar a hacer lo que tienen que hacer por las regiones, ¿sí? 2013 es preguntarse quién soy, qué hago, ¿sí? Tienen meses todavía. Obviamente que también tienen toda su vida para hacerlo, ¿no? Pero acorde a la energía solar, acorde a los planes que la Junta de los 13, es decir, las constelaciones y las estrellas nos marcan, 2014 es el año indicado para empezar a trabajar en red, activando toda ese tejido que hemos ido armando en la historia y que ahora estamos volviendo a ser conscientes. En los próximos 50 años, a partir del 2013, tenemos esta mitad de siglo justamente para trabajar en volver conscientes esos lugares y que al menos 150.000 personas de cada país estén en conciencia plena y trabajo pleno de cada uno de esos territorios. No importa que estén todos juntos en el mismo lugar, pero sí que por lo menos estén en Medellín, en Cali, en Santa Marta, aquí, ¿sí?, en todas partes de Colombia, trabajando en sintonía, todos juntos. Entonces, esa es más o menos la razón, la cuestión por la cual nos estamos reuniendo aquí. Es qué hacer, en qué momentos y en qué fechas. Hacia el 2017, la red se tiene que empezar a trabajar ya prácticamente. Debido a que 2017
ya empieza una tarea más a una escala mucho más social. Es decir, meterse y tocarles un poco, pinchar un poco a niveles más altos. Como por ejemplo políticos, Vaticano y gente así. ¿Sí? Como ya molestarlos a ellos también. ¿Sí? Entonces ya implica como un cambio mayor. Pero hasta el 2017 tenemos que nosotros fortalecernos para que esa red esté activa y se fortalezca. ¿Sí? Esa es la tarea que tenemos que empezar a realizar. Al principio va a parecer que no pasa nada, pero a nivel frecuencial está pasando mucho. El hecho de que pocas personas empiecen, y ya son muchas, ¿sí? Antes éramos 2 locos con un cuenco dentro de una iglesia antes de que nos echaran, y hoy en día ya podemos ser muchos más sentados abajo de la cúpula, empezando a trabajar con esto, incluso a veces a lo mejor hasta el cura se nos une, ¿sí? Como nos pasó en Chile una vez que estuvimos dando una charla enfrente de una iglesia que se llamaba La Matriz, y el cura sacó una silla, se sentó, escuchó todo, y hizo así. Está. Así que yo creo que va a haber cada vez más gente que permita y reconozca que no estamos en contra de nada. Recordemos aquí que estamos trabajando para la neutralidad. No estamos haciendo que desaparezca la oscuridad para que venga la luz, ¿sí? Sino que estamos en la oscuridad y gracias a la oscuridad estamos aquí, ¿sí? Por lo tanto tenemos que agradecerles a ellos también y empezar a través de esa activación del fuego, elevar la frecuencia para que ellos también puedan elevarse junto con nosotros, no echarlos del planeta, ¿sí? Como algunos han intentado hacer por ahí. Esa es la tarea que tenemos que empezar a hacer todos juntos, a tomar conciencia de todo esto. Yo creo que dentro del 2014 al 2016 va a ser muy importante el rol y el trabajo que hagan Brasil y Colombia. Brasil tiene una tarea fundamental porque es las puertas hacia lo nuevo, ¿sí? Las puertas hacia del resto del mundo hacia Sudamérica. Y Colombia, una vez que esa humanidad esté aquí, pise aquí, empieza otra vez a irradiar la información para esta humanidad. No sé si contar un poco la historia de lo de Brasil, para que tengamos en cuenta qué hacer. ¿Ah? ¿Santa Marta? Sí, ahora lo hablo, porque Brasil